¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Martina Olivero, soy docente de la materia de Sociedad y Estado de la Cátedra Bertino. El día de hoy vamos a ver el texto de Mariana Caminotti, lo tengo acá, no sé si lo llegan a ver, se llama La representación política de las mujeres en el periodo democrático. Es un texto que es relativamente moderno porque es del año 2013, pero lo que pasa con este texto es que como se introduce en un tema, en este caso la representación política de las mujeres y ciertas luchas del movimiento de mujeres, es un tema que en los últimos años, especialmente de 2015 a la fecha, el 2020, recibió muchísimas modificaciones, muchísimos cambios, muchísima aparición en la vida pública y mediática, entonces hace que un texto del 2013, que con respecto a nuestra bibliografía es bastante moderno, quedó un poco desactualizado en ciertas cuestiones que igualmente vamos a tratar y hablar en esta clase virtual. Bien, Mariana lo que hace es un recorrido, ¿no? Como bien dice, de la representación política de las mujeres desde 1983, la vuelta de la democracia en nuestro país, hasta el 2013, que es cuando escribe este texto, y ella comienza hablando de el acceso, ¿sí?, a los cargos políticos y a los cargos de decisión en nuestro país, un país democrático, y dice que, seguramente como vieron ustedes en clases anteriores, especialmente con el texto de Dahl, que habla sobre democracia, eh, la vigencia en un país de derechos, de libertades y de posibilidades de acceder a cargos públicos, a cargos de decisión, a cargos políticos, y que esas posibilidades sean igualitarias en una sociedad, es fundamental para que nuestra democracia funcione y no sean solo unos pocos los que pueden acceder a cargos políticos. Muy bien, partiendo de esa base, ¿sí?, de esa definición de democracia y teniendo en cuenta que nosotros vivimos en un país democrático, lo que dice Mariana, haciendo un recuento, es que hay un montón de cuestiones discriminatorias, ¿sí?, de barreras, que generan que ciertos grupos de la sociedad no accedan a cargos políticos y a cargos de decisión. Y una cosa de las que remarca es que una de las desigualdades políticas más universales, ¿sí?, quiere decir que no pasa en nuestro país, sino que pasa en el resto del mundo también, es que la discriminación, ¿sí?, esa desigualdad universal, sea en base a la condición de género. ¿Ok? Ella dice, tira un número que en promedio 8 de cada 10 bancas, ¿sí?, de cada 10 bancas en los congresos y en los parlamentos del mundo son ocupadas por hombres. Por ende, claramente evidencia un déficit, ¿sí?, del acceso igualitario a las mujeres a los congresos. Entonces, en este caso vamos a hablar, durante este texto, más que nada de el poder legislativo, ¿sí?, del Congreso, que es donde más se vieron avances con respecto a la representación política de las mujeres con respecto a otros poderes, como el Ejecutivo y el Poder Judicial. Y en este caso, lo que dice Caminotti, que es como la introducción para lo que después va a ser su hipótesis más fuerte del texto, es que no solo hay una importancia de que las mujeres participen como una señal de democratización del país, ¿sí?, de que el país sea más democrático, porque básicamente es más igualitario el acceso a las decisiones, a los cargos de decisión, sino que a la vez la ampliación de estos derechos, ¿sí?, la inclusión de mujeres en estos lugares, lo que dice Caminotti es que demostró también que logró una ampliación de los derechos de las mujeres en distintos aspectos de la vida social, ¿sí? Entonces, bien, con esto vamos a avanzar un poco en el texto. Vamos a ir al primer apartado que plantea la autora, que es donde está la clave de los conceptos que va a explicar. El apartado se titula Las dos caras de la representación de las mujeres, estar y actuar, ¿sí? Estos dos conceptos van a ser
súper importantes para entender los conceptos que va a explicar la autora. Yo para eso les voy a compartir la pantalla en donde tengo las definiciones claras, por si ustedes las quieren ver. Ahí está. Las dos caras de la representación de las mujeres, estar y actuar. Entonces, en este caso, la autora lo que va a hacer es ver estas dos perspectivas, estas dos caras que ella le llama la representación, y lo que nos va a decir, paren un segundo, ahí está. Lo que nos va a decir es, ahí está, que hay una perspectiva descriptiva y una perspectiva sustantiva. Bien, ¿a qué se refiere? Vamos con la primera, con la perspectiva descriptiva. Ella dice que es una perspectiva también denominada por un autor muy importante como Sartori, como una perspectiva identitaria o social, ¿sí? Y acá en la perspectiva descriptiva nos vamos a parar en la parte de el estar, estos conceptos que yo le digo, estar y actuar. En este caso nos vamos a parar en el estar. ¿Qué nos va a decir la perspectiva descriptiva? ¿Sí? Que la función principal de un representante o una representante no es actuar en nombre de alguien más, ¿sí? No es el acto de representar, sino más bien sustituir y reflejar personas con características semejantes a las suyas. ¿Sí? Esta es la clave, no es importante el hecho de actuar, sino el hecho de estar y de sustituir y reflejar personas con características semejantes a las suyas. Desde esta óptica, ahí lo tienen, que lo explica la autora, lo más relevante para esta óptica, cuando mira las instituciones sociales, en este caso la institución legislativa, el Congreso, es la composición social de esa institución, cómo se compone. Por el otro lado, tenemos la perspectiva sustantiva. En este caso, donde nos vamos a posicionar es en la parte del actuar, no desde el estar. ¿Qué quiere decir esta perspectiva? ¿Sí? La autora va a tomar conceptos de Hannah Pitkin, ahí está el texto que escribe en 1985. Esta perspectiva se concentra en la actuación de los representantes. Lo central del vínculo representativo, dice esta autora, es la responsabilidad que tienen los funcionarios electos ante los ciudadanos que lo eligieron, ¿sí? O sea, en este caso lo importante es el hecho de actuar y no, ¿sí?, sus características personales. En esta perspectiva, las características personales no importan. Esto quiere decir su sexo y su género, su edad, su religión, todas esas cuestiones para esta perspectiva no son relevantes, ¿sí?, en el vínculo representativo. Bien, bueno, si quedaron claros entonces estos dos conceptos que van a ser fundamentales, básicamente, para entender lo que sigue del texto, la autora lo que va a hacer, lo que dice primero una hipótesis fundamental que remarca, es que en la mayoría de las discusiones que se generaron académicas con respecto al género y a la representación política, dice que la mayoría acuerdan es que hay un vínculo, ¿sí?, una relación entre la presencia de las mujeres en los congresos, en las cámaras legislativas, y una mayor preocupación por mejorar las condiciones de vida de las mujeres en la sociedad y los derechos vulnerados de las mujeres en la sociedad. Entonces, que hay un vínculo, una relación, básicamente entre las dos perspectivas que hablamos antes, ¿sí? Entre el estar, entre que las mujeres estén y ocupen efectivamente los cargos en los congresos, y por otro lado, que cambie, ¿sí?, la decisión, que cambie de la agenda legislativa y que aparezca como con mayor importancia los derechos de las mujeres y la preocupación por mejorar las condiciones de vida de las mujeres en la sociedad. Bien, teniendo claro entonces este marco teórico, estas dos perspectivas, lo que hace la autora es introducirse en Argentina, nuestro país, ¿sí?, desde el 83, la vuelta de la democracia, hasta el 2013, y va a buscar qué aspectos se encuentra desde las dos perspectivas, de la perspectiva descriptiva y de la sustantiva. Y va a hacer un recorrido histórico para buscar
ciertas cuestiones dentro de cada perspectiva. Entonces, vamos a empezar por la perspectiva descriptiva. El apartado siguiente al que estábamos se llama perspectiva descriptiva, cuotas de género y acceso a las cámaras legislativas. En este caso, la autora hace, como bien les decía yo, un recorrido histórico que arranca en el 83, 1983, en la vuelta de la democracia con la presidencia de Raúl Alfonsín, y lo que dice la autora es que en estos años lo que se generó fue un avance en los derechos de las mujeres, ¿sí? Más que nada por legislación civil y familiar que se generó en este momento histórico. Dice, por ejemplo, la leyes sobre patria potestad, sobre divorcio, divorcio vincular, distintas leyes civiles y familiares que beneficiaron la posición de las mujeres en la sociedad. Lo que dice Caminotti en este caso es, aunque se involucraron mucho y visiblemente en el ámbito público las mujeres en la vuelta de la democracia, especialmente en partidos políticos y en organismos de derechos humanos, en este momento es clave la participación de las mujeres, por ejemplo, en organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Dice que a pesar de esto, que fue muy importante, la década de la transición democrática estuvo caracterizada por una falta claramente de mujeres en los ámbitos de decisión, ¿sí? Esto va a cambiar hacia el año 1991, que en nuestro país, con una iniciativa de legisladoras de distintos partidos políticos, peronistas, radicales, logran aprobar la ley 24.012, ¿sí? Que es la llamada ley de cupo femenino. ¿Qué implica esta ley? Esta ley obliga, ¿sí?, a incorporar candidatas en las listas de los partidos políticos. ¿Qué hace esta ley de cupo femenino? ¿Sí? No es que agarra el Congreso y dice, bueno, ahora todas estas bancas están ocupadas por mujeres, sino que va un paso antes, ¿sí? Y lo que hace es obligar a los partidos políticos al momento de presentar sus listas para que compitan en las elecciones, que esas listas estén conformadas, en este caso, en la ley de cupo femenino, por un 30% de mujeres. Mínimo un 30% de esa lista tenía que ser ocupado por mujeres, ¿sí? Esto es lo que se genera, ¿sí?, lo que se legisla en la ley de cupo femenino de 1991. Esta ley fue determinante para ampliar la participación de las mujeres en la Cámara tanto de Diputados como en la Cámara de Senadores, y a la vez ubicó a la Argentina como modelo, porque fue una ley pionera en el mundo, ¿sí? Esta ley generó que, con el transcurso de los años, vayan cada vez ingresando más mujeres a las dos cámaras.